Frontera norte del país ha estado viviendo desde hace ya algunas semanas pues un fenómeno de paso lento por los puestos fronterizos que ha significado para el transporte de carga un verdadero dolor de cabeza. Esto por el reforzamiento de la frontera que el presidente Donald Trump ha dispuesto y entonces funcionarios que normalmente agilizaban el paso de la carga se han ido a hacer otras labores de migración y bueno, por lo menos esa es la explicación de la lentitud que se ha experimentado en lugares como la frontera de Ciudad Juárez y El Paso. Y ante esto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha hecho un llamado al gobierno federal para pues que intervenga para evitar las pérdidas millonarias que diariamente se tienen por el cierre de los puentes fronterizos. Él está ahora en la línea telefónica. Cuirabá, gobernador, ¿cómo estás? Oiga, va, Pascal, un saludo a todos los radioescuchas. ¿Ya tienes respuesta del gobierno federal ante tu llamado? Sí, tuvimos una reunión el pasado lunes con el secretario de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard Casaubon, quien recibió no solamente a la representación del gobierno del Estado, sino a un conjunto muy representativo de los principales organismos empresariales de Ciudad Juárez e incluso algunos de la capital del Estado. Hubo una importante delegación de la iniciativa privada, particularmente de los sectores que están siendo afectados por esta medida, que lo que busca pues es asfixiar, es estrangular como medida de presión el cruce de los puentes internacionales Juárez El Paso, que es uno de los principales puertos de la exportación de la industria mexicana de exportación. Marcelo Ebrard escuchó los distintos planteamientos, también nos brindó información importante sobre lo que el gobierno mexicano está haciendo en la frontera sur y nos ofreció enviar formalmente al gobierno de los Estados Unidos una carta, un oficio hablando de este problema, obviamente acreditando tanto la acción del gobierno mexicano en la frontera sur, como acreditando el costo, el daño que a la economía fronteriza le está ocasionando esta lentitud en los puentes internacionales, en las revisiones. En realidad hay una afectación a las dos economías, de México y de Estados Unidos. Muchas de las empresas, por supuesto, que operan en Ciudad Juárez, de capital extranjero, Sí. son de origen norteamericano. Y el cruce se ha retrasado en algunos casos hasta 24 horas, el cruce de mercancías. El daño es ya muy considerable. ¿Es cuantificable? Hay un cálculo, hay una proyección que se ha hecho ya en este momento. Sí. Se calcula que diariamente se han perdido entre 15 a 20 millones de dólares diarios. Hay una afectación enorme porque hay muchas penalidades, sobre todo para la industria maquiladora, cuando no realiza entregas a tiempo. La operación, la lógica, el funcionamiento de esta industria, hay que entenderla en su magnitud, porque han tenido que contratar aviones diariamente, decenas de aviones para cruzar la carga solamente en la frontera. Son costos adicionales que luego, pues hay que decirlo con toda claridad, se le van a transferir a los consumidores de este y del otro lado, Claro. tarde o temprano. Claro. O sea, en sí mismo perder no pierden, sino los que perdemos somos los consumidores finales. Precios más De altos. muchos claro, precios más altos. Entonces, nosotros mismos, por ejemplo, en el fideicomiso de los puentes internacionales, lo que tiene que ver con el ingreso por el peaje de los puentes internacionales, pues también debo decirte, también hay una afectación diaria al Estado, ¿verdad? Estamos perdiendo 250 mil pesos diarios solo por el peaje.
y bueno, todo lo que es el transporte de carga. Y lo más grave, el daño que a la larga produce una situación como esta, porque empresas empiezan a optar por hacer sus negocios pues en otros lados, en otros países, Sí, donde pues sí. no tienen el riesgo de que el producto no les llegue, toda vez que hay que recordar que se trata de componentes de gran dimensión ya, por cierto, pero no son productos acabados, son componentes que van sobre todo a la industria automotriz, aeroespacial, electrónica, a otros países para terminar los productos. O sea Entonces, que el daño que estamos viendo ahora por este retraso podría convertirse en algo peor. bueno, hay un cálculo, ¿verdad? Si esto continuara así, si este tema se mantuviera y la afectación siguiera en este orden, bueno, se proyecta que podría ser afectada en cerca de 5,000 millones de dólares la industria maquiladora de exportación y el conjunto, pues, de los actores que intervienen en este proceso. Oye, tú le ves unas evidentemente, digamos, ateniéndonos al discurso de Trump, esto tiene que ver con una política migratoria laxa que está teniendo México en la frontera sur, la entrada de un número impresionante de personas, digo, más allá de que uno concuerde con él o no, pero ¿tú ves alguna solución para poder agilizar el paso de la carga? Yo veo que esta comunicación oficial del gobierno mexicano resulta muy importante porque necesitamos acreditarle al gobierno de Estados Unidos que esta medida de presión está mal enfocada, está mal orientada. Es inútil, pero no solamente es inútil, es contraproducente para ellos porque hay una afectación también. Entonces, queremos que a partir de una comunicación oficial del gobierno mexicano también haya una interlocución con otros actores políticos de los Estados Unidos, congresistas, obviamente los dueños de las grandes empresas en la frontera, y que se revise pues que el daño está siendo binacional, con números que acrediten cómo pierde el transporte de carga, cuál es el nivel de penalización que trae ya la industria maquiladora, cuáles son los costos adicionales que trae, cómo ha perdido sus ritmos y sus tiempos, porque el transporte de carga que lleva el producto a Estados Unidos, esa mercancía, ese transporte de carga regresa de Estados Unidos con insumos para la propia industria maquiladora. Entonces, hay toda un estrangulamiento. Entonces, creemos que acreditar esto puede llegar a hacerle ver a los propios norteamericanos pues que se están dando ellos también un balazo en el pie, claro, y que no es la forma en que nosotros vamos a poder solucionar el problema migratorio. Además, sí se está acreditando que el gobierno mexicano pues está haciendo dentro de la política migratoria pues un esfuerzo de contención en la frontera sur. Nos dio datos importantes de verdad, donde compartió con nosotros cómo efectivamente hay una política de mayor control y en donde también hay un regreso muy importante diario de miles de personas. Entonces, eso de que está siendo tan laxa la política en la frontera sur, yo ya no lo comparto tanto porque los datos que nos ha compartido el canciller pues dicen otra cosa. El problema real, pues no es la frontera sur, el problema real es la ley de asilo de los Estados Unidos. Es el Estados Unidos está colapsado por su política migratoria y por su ley de asilo, y porque pues cualquiera que se presenta allá y pide ser asilado pues tiene derecho a un procedimiento, a una cita, a un juicio, claro, y hay un tiempo. Entonces hay una posición demagógica del propio presidente de los Estados Unidos en torno de este tema, y es una presión indebida sobre el país. Pues Javier, vamos a estar muy pendientes y yo te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, mate traba. Mate traba, gracias.